Buenas noches, entonces vamos a comenzar. El tema de hoy también tiene mucho que ver directamente con lo que el epígrafe general del curso, ¿no? Una Fuerteventura sostenible, accesible y solidaria. Es la Fuerteventura que le hemos pedido a los Reyes, ¿no? A ver si no la conseguimos. Pero está demostrado que no vendrá llovida del cielo, sino que tenemos que hacerla entre todos. Y lo del cielo también tiene que ver, o sea, quiero decir, el cielo que está por encima de nosotros. Precisamente de hoy, de eso va el tema. Es decir, vamos a hablar con un experto de esta cuestión del cielo, ¿no? De las estrellas, de la luz natural que nos ilumina y la artificial que creamos nosotros. Entonces vamos a hablar de todo eso que tiene mucho que ver con la isla que queremos y con la isla que podríamos tener, ¿no? Entonces, como ven, este es el tema, un tema sugestivo, interesante. Ya al ponente lo hemos escuchado muchos de nosotros en muchas ocasiones, pero es bueno en este foro pues volverlo a escuchar, ¿no? Enrique de Ferra Fantín, pues ese es natural de Italia, pero ya es español y majorero de adopción, porque lleva muchos años viviendo aquí. Es ingeniero, doctor ingeniero en telecomunicaciones, miembro de esa Academia de Ciencias e Ingeniería de Lanzarote, que trabaja mucho, que, en fin, Álvaro, nuestro amigo Álvaro, ha participado también en alguna de sus... Tú también eres miembro de la Academia, también. Y luego también es miembro de la agrupación astronómica de Fuerteventura. Todo tiene que ver con lo mismo, o sea, es también un miembro apasionado de la agrupación, y también es asesor del proyecto Starlight. Por tanto, me parece que es una persona experta y preparada para enfocar y para ayudarnos a pensar sobre el tema que nos propone. Así que, Enrique, bienvenido a la Fundación. Gracias. Yo tengo el micrófono aquí, así que no necesito eso. Bueno, antes de todo, darle las gracias a la Fundación y al amigo Felipe por darme la posibilidad de estar aquí con ustedes esta noche, y decir también que es un honor, porque esta Fundación Manuel Velázquez Cabrera, en mi opinión, es un foco de cultura en la isla, lo que necesitamos, y mejor sería si tuviéramos más, y además es un foco de debate sobre temas que siempre son candentes, siempre son muy interesantes, son de actualidad, y lo hemos visto en muchísimas ocasiones, y espero que también esta noche podamos reflexionar un poco sobre temas. Como Felipe me conoce como astrónomo, él piensa que yo voy a hablar de estrellas, y en cambio no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer por esta razón, que suelen decir, hablando de contaminación lumínica, no tanto sobre iluminación inteligente, dice que ustedes los astrónomos son unos locos que están allí perdidos mirando las estrellas y eso, y le cuento una anécdota en 2 minutos sobre esto cuando entramos. Y en cambio aquí estamos enfrentándonos a una temática, esta de la iluminación inteligente, que es un poco el opuesto de la contaminación lumínica. Es decir, iluminación inteligente es lo que nosotros queríamos para Fuerteventura, lo que le pedimos a los Reyes, pero no solo los astrónomos, sino muchísima gente más, porque quiere decir utilizar los recursos de una forma eficiente y lógica. Y en cambio, contaminación lumínica quiere decir no solo despilfarrar recursos, sino también hacer daño a la naturaleza, al entorno, a todo lo que intentamos proteger y favorecer. Y eso lo veremos poco a poco a lo largo de esta charla. Y no intentaremos entrar en términos astronómicos y técnicos y eso, sino más bien en un poco de sentido común, casi enlazándonos a lo que nos contaba hace 2 semanas, Tony Gallardo, el director de la Reserva de la Biosfera, el cual hacía hincapié sobre el hecho que no es suficiente y no es útil estar en contra de las prospecciones petrolíferas si en cambio seguimos necesitando más y más petróleo.
El tema es cambiar de modelo, es decir, empezar a construir en la isla las energías renovables que necesitamos y quitarnos cuanto más sea posible de la dependencia del petróleo y de otro tipo de energías que tengan que ser importadas, ¿no? Este es un discurso, el que hacía Tony, que es algo que va a llevar un tiempo bastante largo, desgraciadamente, porque, como nos comentaba el consejero también, son cosas que son, decimos, una buena voluntad, planes para el futuro, pero que después, a la hora de llevarse a la práctica, tienen que solventar unos cuantos problemas. Y entonces sabemos que las cosas de Palacio van despacio. En cambio, respecto a la iluminación inteligente, probablemente los tiempos pueden ser mucho más cortos y pueden llevar ahorros muy importantes ya en tiempos bastante reducidos, y sobre todo no depende todo, en parte sí, pero no todo, de las administraciones públicas, de los políticos y eso, sino que también de cada uno de nosotros, tanto a nivel de sensibilización como a nivel de actuar directamente en su propia casa dentro de lo que se puede hacer, ¿no? Y entonces intentaremos abordar estas dos temáticas que van muy juntas, y tengo esta imagen que a mí me gusta muchísimo, que seguro que ustedes reconocen muy bien, porque estamos aquí al lado de la caldera de Gairías y bajamos un par de kilómetros. Eso hice, como sería hace un par de años, me di un paseíto, bueno, con el coche, porque saben que yo aquí de pasear hasta que no me arreglen la cadera, poquito puedo hacer, pero bueno, fui con el coche de paseo con mi mujer una noche de cielo estrellado y saqué esta bonita imagen de la caldera de Gairía, que, como ven, está totalmente iluminada. Me llama un poco la atención porque yo la veo muy bien desde mi casa en la corte y la veo toda negra. En cambio, de noche la veo de otros colores. Publiqué esta imagen en Facebook y un amigo mío de la agrupación astronómica escribió la frase siguiente como comentario. Dice: no puedo negar que se trate de una bonita imagen, pero como astrónomo no puedo decir que me gusta. Así que explicaremos ahora por qué. Y vamos a empezar con esto, ¿no? Con esta consideración, ¿no? Hace aproximadamente 400 años, poquito más ya, festejamos en el 2009 el Año Internacional de la Astronomía, debido a la celebración de un hecho muy importante en la historia de la ciencia y de la humanidad en general, que fueron las primeras observaciones que hizo Galileo Galilei desde su azotea de la casa de Padua donde vivía, donde, construyendo él el telescopio y empezando a apuntar las cosas que veía, revolucionó por completo nuestra idea de cómo estamos dentro del universo. Pero no vamos a hablar de esto, sino que el tema que me interesa es que precisamente estamos subrayando aquí este nombre, Padua. Padua es una ciudad del noreste de Italia, una ciudad muy bonita, la cual fue la sede, o es la sede, de la segunda universidad más antigua del mundo, después de la de Bolonia, que está casi a, no sé, son 150 kilómetros, y era la joya de la corona de la Serenísima República de Venecia. Y allí acudían muchos científicos, pintores, músicos, entre estos Galileo Galilei, porque en concreto allí tenía un sueldo mayor que en su Pisa natal. Y allí Galileo empezó, desde la azotea de su casa, como decíamos, a explorar el cielo, a descubrir qué era la Vía Láctea, los cráteres de la Luna, un montón de cosas. Ocurre que desde hace unas cuantas décadas, desde Padua, por mucho que tengan un observatorio, ya no pueden hacer nada de ciencia, porque la situación del alumbrado público, y no solo allí, sino en toda la zona del norte de Italia, está tan mal que no se puede hacer nada. Así que algunos científicos de aquella universidad, Pier Antonio Cinzano y Fabio Falchi, por cierto, Fabio Falchi estuvo aquí hace 5 años en el congreso de Starlight que se hizo en Fuerteventura,
y empezaron a estudiar las causas por las cuales no se puede ya hacer ciencia desde aquellas zonas que no son las únicas. Y entonces, en lugar de hacer lo que sería el trabajo tradicional, decimos, de un astrónomo, que hoy en día se hace casi todo en Canarias, empezaron a estudiar las razones de esta imposibilidad de trabajar y también los instrumentos técnicos que sirven para medir de alguna forma científicamente este fenómeno, del cual nos enteramos cada día que salimos a la calle, pero no tenemos o no teníamos algunas herramientas que ahora tenemos. De hecho, si vamos a ver este mapa mundi, sacado con un mosaico de imágenes sacados desde distintos satélites, de estos que orbitan la Tierra, por cierto, hoy en día, desde la Estación Espacial Internacional, hay un proyecto con varias cámaras fotográficas casi estándar, que son Nikon y Canon, que están modificadas para el espacio, por supuesto, que están sacando imágenes en directo para volver a compilar un atlas más al día de esta, ¿no? Y vemos, eso es lo que se ve desde el espacio. Lo que deberíamos ver por la noche, totalmente negro, vemos en cambio que hay un montón de puntos de luz, que es luz que estamos echando hacia el espacio, porque lo que ve la Estación Internacional es la luz que llega a la estación. Ustedes saben que la luz se propaga en línea recta, es decir, que si yo veo la bombilla allí, es porque la bombilla me está echando luz a mí directamente. Entonces, si desde la estación espacial yo veo luces, es que estas luces están iluminando al espacio, cosa que no parece muy lógica. Y vemos cómo están concentradas, que eso también es muy interesante, porque vemos una parte importante del norte de América, la parte, decimos, la costa este y el centro, algo de la zona de California, casi toda Europa, y también Japón, como no, y varios puntos donde hay, por ejemplo, pozos de petróleo, que es otro tema bastante candente. Y si vemos aquí cómo han podido extrapolar cuál sería la situación de Europa desde 98, que es la fecha de las fotos, hasta el 2025, como siempre se suele hacer aquí, es que cuanto más rojo, más, decimos, peligroso, más luz, más intensidad, y cuanto más negro, menos intensidad, vemos como precisamente, si vamos a ver dónde está Padua, que está justo aquí, es una zona absolutamente terrible. Hasta los Alpes están en una situación terrible, y todo el resto, el Benelux, todo lo que es Chequia, Austria, etcétera, etcétera, y España aquí se distingue sobre todo por la zona de Madrid, de Barcelona, de Valencia, aquí Lisboa, etcétera, etcétera, ¿no? Y si vamos a mirar un poco a Canarias, vemos, esa es la situación del 99, eso es lo que vemos de Canarias. Y en Canarias lo que notamos es que hay una isla como que a nosotros resulta hermana y querida, que es Lanzarote, que está en una situación realmente mala, Gran Canaria y Tenerife en desastre total. La Palma no se salva todo lo que debería salvarse, porque aquí se ve algo, cuando no hay nubes que tapan la zona de los observatorios, se ve algo. Se salva muy bien El Hierro y bastante La Gomera, son islas pequeñas y también con vegetación, y eso ayuda. Y respecto a Fuerteventura vemos cómo hay focos bastante intensos de luz hacia el cielo, y no solo hacia el cielo, que serían aquí Coralejo, ¿no? La zona aeropuerto, puerto de Rosario, la zona de Morrojable, aquí destaca también La Oliva, y aquí en el centro, y sobre todo lo que es la costa oeste y la zona de los Cuchillos de Vigán, de momento nos estamos salvando. Entonces, estas serían bastante buenas noticias, claro, mucho mejores que en otros sitios, ¿no? Entonces, ahora vamos a introducir un poquito los conceptos para que empecemos a hablar de algo un poco más concreto después de esta primera visión, que es un dato científico donde vemos lo que está pasando y que no debería pasar. Si añadimos que queremos reducir la dependencia del petróleo, importar menos, sí, que por cierto,
cuando se habla de petróleo, permítanme una pequeño apunte, hablamos de las prospecciones, no hablamos de los barcos que llegan aquí trayendo el petróleo. El Prestige, que yo sepa, no es una plataforma, así que deberíamos avanzar un poco más en este sentido y decir, deberíamos reducir todo lo que podamos eso. Y sin duda, eso de echar luz hacia arriba no es que beneficie mucho ni al cielo, ni al medio ambiente y tampoco a nuestros bolsillos, ¿no? Bien, entonces vamos a ver un poquito qué nos dice la Real Academia Española de la Lengua respecto a la palabra contaminación o contaminar. Nos dice que contaminar es alterar nocivamente las condiciones normales de una cosa o de un medio. Entonces, reflexionamos un momento sobre esto. Alterar quiere decir modificar, introducir cambios, que son nocivos, es decir, negativos. Estamos entrando dentro del medio ambiente y estamos haciendo algo que hace daño. Y vamos a ver después a qué hace daño. Pero para empezar, estamos diciendo que contaminar lumínicamente quiere decir que introducimos una luz artificial que no estaría contemplada dentro de la naturaleza y de esta forma hacemos daño a varias cosas. Una consideración que también nos viene bien hablando de sostenibilidad es un poco esta y que también viene a colación en este sentido. Que desde hace unos 200 años se ha visto una tendencia bastante clara del hombre moderno de alterar la naturaleza para sus propios fines y muchas veces sin darse cuenta de que eso también conlleva consecuencias negativas. Hemos hablado de cambio climático, que no es una palabra muy correcta, porque el cambio climático es algo que siempre se ha dado en la historia de la geológica de la Tierra, sino más bien de calentamiento global, donde este calentamiento se está acelerando y muy probablemente tenemos mucho que ver con esto, sobre todo quemando combustibles fósiles, pero no solo eso. También la desertización, la deforestación y cosas de este tipo. Y también ese tipo de tendencia se nota también con la iluminación, es decir, en muchas ocasiones es necesario poder prolongar actividades durante la noche, pero también hay que respetar el medio ambiente porque los seres vivos, desde las plantas a los animales, a nosotros mismos, estamos adaptados a lo largo de miles de millones de años, bueno, nosotros no tanto, pero la biosfera en general, a una serie de ritmos que están estrictamente conectados con la luz y con la sombra, con el día y la noche, momentos para una actividad y momentos para un descanso, para quemar energías y para reconstituirlas durante el descanso. Y todo esto es algo que tenemos que respetar porque de forma contraria, como veremos, puede haber consecuencias no muy positivas ni para nosotros ni para el medio ambiente, plantas y animales que sean. Aquí estamos siempre pendientes y con mucha razón de proteger al medio ambiente. La reserva de la biosfera es un instrumento imprescindible para esto, pero al mismo tiempo no podemos proteger de día y no proteger o fastidiar de noche. Parece casi ridículo, pero a veces es lo que hacemos. Y de hecho el alumbrado que sea necesario por temas de seguridad, iluminación de carreteras y cosas de este tipo, en ocasiones no podemos negarlo, pero al mismo tiempo el objetivo del alumbrado no es iluminar los campos, las montañas, como hemos visto antes, la ventana del vecino, porque de esta forma, entre otras cosas, estamos cometiendo acciones ilegales, pero además de esto estamos molestando en lugar de favorecer seguridad y otras cosas. Y creo que es oportuno introducir algunas diferencias entre, o por lo menos a resolver algunas dudas que en más de una ocasión me han
puesto personas que, hablando de contaminación lumínica, igual no habían o no habíamos nosotros explicado de forma correcta y completa de qué se hablaba. Muchos piensan que la contaminación lumínica sea una contaminación del medio ambiente y consumo de petróleo, en este caso de Fuerteventura, desgraciadamente, debido al hecho que estamos iluminando. No es eso. Hemos dicho que contaminación lumínica es introducir luz donde no hace falta. Que eso conlleve también consumir petróleo para nada, estamos de acuerdo, pero no es exactamente lo mismo. Y vamos a ver que, por ejemplo, si reducimos la contaminación lumínica, seguro que vamos a ahorrar energía. Pero al mismo tiempo no siempre vale al revés, porque, por ejemplo, si vamos a decir, en lugar de una luminaria de vapores de sodio de baja presión, que son las naranjas que vemos, creo que están aquí también, unas cuantas, vamos a poner una de 60 vatios en lugar de una de 150, porque vamos a alumbrar solo la zona que hace falta, es decir, no la casa del vecino, veremos unas cuantas imágenes ahora, sino que vamos a iluminar la carretera, reducimos de 150 a 60 vatios. Si lo hiciéramos en todos los sitios, sería un ahorro enorme. Y eso es un caso donde vemos muy claramente que la reducción de la contaminación ahorra energía. Pero en cambio, si por ejemplo vamos a poner una bombilla de bajo consumo en el exterior, y hay muchísimas casas en Fuerteventura, sobre todo en el municipio de Puerto de Rosario, que ha distribuido de forma más o menos gratuita muchas de estas bombillas de bajo consumo, y la dejamos fuera, y posiblemente encendida durante toda la noche, vemos que la contaminación lumínica aumenta, aunque reduzcamos el coste horario, por lo menos, de la bombilla con respecto a una bombilla incandescente. Y vamos a ver por qué. Y también otro tópico que hoy en día están empujando muchos vendedores y fabricantes de LED es esto. Decimos, ponemos los LED que ahorran energía. Bueno, en realidad, con respecto a las farolas o con las bombillas de vapores de sodio de baja presión, no es cierto esto. Aumentamos la contaminación lumínica y no ahorramos, sino que tenemos costes mayores, pero también desde el punto de vista de esto. Estos son unos flash que quise hacer para empezar. Después vamos a ver cada una de estas frases, la vamos a justificar, porque también, si no, no enfocamos correctamente el tema. Otras cosas, otros tópicos sobre la iluminación nocturna, es que parece ser que algunos, por lo menos en charlas que hicimos de sensibilización, me han dicho, sí, pero yo considero que más iluminación quiere decir más civilización. Es decir, ¿cómo decir? Considero sinónimo el hecho que me llega más civilización, sobre todo en Fuerteventura, donde hemos sufrido, ustedes han sufrido un atraso durante mucho tiempo. Dice, me iluminan más, diría, me deslumbran más, entonces es que ha llegado a la civilización. Pero al mismo tiempo yo podría decir, bueno, los ruidos de los coches, de los quads, que son muy populares, o de las motos, me aportan civilización. No, a mí me molesta, porque considero que lo bonito, lo bueno que tiene esta isla, que queremos sostenible, es precisamente evitar los errores que han hecho otros. También, otro tópico, más iluminación, más seguridad. Bueno, desgraciadamente les cuento una anécdota muy, muy fea. A mí hace 2 años y medio, o poco más, me robaron en casa de la corte. Eran como las 7:30, 8 de la tarde. Fuimos a un supermercado y volvimos. Y nos encontramos en la casa donde nos habían quitado televisores, ordenadores y, bueno, todo lo poquito que había, pero sobre todo electrodomésticos. Estamos justo con una farola que ilumina por completo la fachada de la casa y el jardín. Los ladrones pusieron el coche justo debajo de la farola, rompieron una valla de madera que tampoco era para tanto, y justo allí con el boquete sacaron las cosas, porque allí estaba bien iluminada.
Mis vecinos que no tienen la farola no sufrieron ningún tipo de problema. Y al fin y al cabo, he visto estudios en América que demuestran que más iluminación, más probabilidad de vandalismo, de hurtos y cosas de este tipo. Porque está claro, si yo lo tengo todo bien preparadito, voy para allá, nadie se fija en mí, porque no tengo que poner ningún tipo de linterna y llamar la atención, y entonces, eso que es más iluminación, más seguridad, desgraciadamente, he tenido la prueba que tenía razón cuando lo decía. Otra cosa, bombillas de bajo consumo reducen la contaminación lumínica, no, y lo veremos por qué. Los LED blancos, lo mismo, aumentan la contaminación lumínica. Que después me digan que se ahorra energía, sí, depende respecto a qué. Yo estoy hablando de iluminación de exteriores, de momento, porque eso, pero la iluminación tanto de la decimos administraciones públicas, es decir, las calles, carreteras, etcétera, etcétera, como la nuestra, de nuestra casa. No es cierto que el problema de la contaminación lumínica es solo un problema de administración pública, porque cuando nosotros dejamos las bombillas encendidas toda la noche pensando que no cuestan nada, que no es cierto, cuestan menos que dejar otro tipo de bombillas, pero si la apagamos cuesta menos, consumimos menos petróleo. Y eso sí, lo puse aquí de forma un poco, decimos, anónima. No es cierto que la contaminación lumínica afecta a estos locos de astrónomos, que aquí somos más de uno, más o menos, o los fotógrafos, eso. Porque estamos diciendo cosas o diremos cosas que tienen que ver, igual también, con la astronomía y con el futuro de la isla, pero eso. Y que también, yo no puedo hacer nada contra la contaminación lumínica, ¿no es cierto? Porque yo desde mi casa, siempre y cuando viva en un sitio rural, como estamos aquí en Betancuria, en Tiscamanita, no creo, bueno, dentro de un piso de puerto va a ser otra cosa, pero aquí la iluminación del jardín y cosas de este tipo depende de nosotros. La contaminación lumínica, decíamos, y vamos a ver un poco más en detalle, afecta negativamente al hombre y al medio ambiente en distintos aspectos. El primero que me gusta, desgraciadamente, porque creo que es más importante, es la salud. Salud por varias razones. Aquí, no sé si hay algún médico, pero Tony Gallardo lo es, y por eso me habría gustado que estuviera aquí para confirmarnos algunas cositas. Sabemos, por ejemplo, que la radiación ultravioleta es la que intentamos parar cuando nos vamos a la playa. Nos ponemos la crema de protección, porque todo médico nos dice no tienes que coger radiación ultravioleta porque si no te quema la piel y eso. Pero desgraciadamente hay un montón de farolas, las blancas, las de vapores de mercurio sobre todo, que afortunadamente se están quitando, que tienen una emisión importante en la zona ultravioleta. Y yo cuando voy a la calle por la noche no me voy a poner ninguna crema. Y en cambio la farola está muy cerquita, no está a 150 millones de kilómetros como el Sol. Entonces, allí también, eso de posibilidad de favorecer cáncer. Insomnio, por razones que veremos, que hay una hormona, que se llama melatonina, la cual es la que, cuando se produce, favorece el sueño y, sobre todo, favorece la producción de agentes que combaten el cáncer. Es decir, por un lado, favorecemos el insurgir de células cancerígenas y por el otro, evitamos combatirlas porque introducimos una luz, en este caso hablamos de luz blanca, la cual es la que precisamente inhibe la producción de la melatonina, que es nuestro guardián en ese sentido. Hay estudios que dicen que cuando uno no duerme bien porque tiene luz en las habitaciones que viene de las farolas, etcétera, etcétera, eso produce insomnio, produce estrés, pérdidas de horas de trabajo, cosas que son muy importantes en ciudades importantes. Aquí, afortunadamente, este tipo de problemas no lo tenemos, pero es correcto que digamos esto también. Otro problema que a mí me parece muy importante es la seguridad vial. ¿Quién no ha pasado por Coralejo, la zona turística, la urbanización Coralejo Playa, y no ha caído en la cuenta de que
los transeúntes, los que cruzan la calle, no se ven. Eso pasa también en el centro de Pájara, por ejemplo, que hay luces que te impiden ver a los transeúntes, porque te están iluminando la cara, por lo tanto la pupila se restringe y nosotros no vemos las cosas. Es decir, lo que debería ser el efecto del alumbrado, es decir, hacernos ver las cosas que deberíamos ver, nos lo impide, hasta el punto que yo muchas veces me pongo los parasoles y intento ver con las luces de corto alcance y cosas así. Por supuesto, como no, despilfarro energético, y veremos unos números dentro de poco. Contaminación atmosférica, porque cuando no tenemos energías renovables, lo que estamos haciendo es quemar más petróleo, carbón, gas, lo que sea, contaminando la atmósfera y también contribuyendo al calentamiento global. Aquí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Ha sido en la Conferencia Atlántica de Medio Ambiente de hace año y medio. Presentaron un estudio sobre las temperaturas sacadas en no sé cuántos puntos, pero muchos, como unos 50, de la isla de Tenerife, a lo largo de los últimos 50 años. Y ocurre una cosa muy curiosa, que es esta. Globalmente la temperatura ha aumentado, sí, como un medio grado, pero no de día, solo de noche. Así que la reflexión que hacía yo era esta: ¿cómo es? ¿Qué hay por la noche en los últimos 50 años que hizo que aumentara la temperatura y solo de noche? Creo que uno de los factores clave es precisamente el alumbrado. El alumbrado directamente, calentando la atmósfera con la luz, que al final siempre acaba en calor, e indirectamente quemando petróleo para poder hacer este efecto. Así que hay una relación directa, en mi opinión, entre el calentamiento global acelerado y este fenómeno que se puede cuantificar de una forma muy interesante. Por supuesto, en una isla con reserva de la biosfera y que presume de muchas especies raras, protegidas, como la utarda, como el guirre, etcétera, etcétera, la pardela, que es una que sufre mucho los efectos de la contaminación, estamos amenazando directamente el hábitat, favoreciendo ciertos depredadores que normalmente por la noche no podían actuar o se encontraban en situaciones más desfavorecidas que ahora, en cambio, estamos potencialmente aventajando. Alteración de la biodiversidad. Hay estudios, por ejemplo, en el Parque Nacional de Doñana, que ven cómo han cambiado las costumbres de ciertas especies nocturnas, cómo se ha favorecido una especie con respecto a otra, cómo se han multiplicado ciertos animales y otros han desaparecido, precisamente por el hecho que introduciendo luz favorecemos, por ejemplo, que lleguen polillas hacia las luces y entonces los depredadores de estos se acercan y se van desplazando de otros sitios que quedan despoblados y entran otros. Es decir, estamos por la noche cambiando la geografía de la biodiversidad. Si quitamos la oscuridad durante la noche, quitamos también el significado de muchas cosas que llamamos patrimonio intangible, que forman parte de las razones de ser de la reserva de la biosfera de Fuerteventura. Por ejemplo, la montaña de Tindaya. La montaña de Tindaya era, antes de todo, un observatorio astronómico. Si nosotros no permitimos que se vean las estrellas, la montaña de Tindaya ya ha perdido su esencia como centro importante y lógico también para los turistas, porque al fin y al cabo las cosas que queremos enseñar, las tradiciones, lugares emblemáticos, hay una nueva disciplina que se llama arqueoastronomía, que conjuga varios aspectos de astronomía, de cultura, de tradiciones y esto, que no tiene sentido si no se puede ver el cielo. Y, como no, imposibilidad también de llevar a cabo actividades científicas, turísticas, culturales, etcétera, etcétera. Muchos dicen, ya no hay
estrellas como antaño, ya no se ven las estrellas de antaño, cosas de este tipo. Desgraciadamente esto me lo dicen, por ejemplo, los que viven en La Oliva, donde ya no digo que han desaparecido, pero que hay que alejarse bastante rato para poder ver estas cosas. Y al fin y al cabo hay muchos turistas que lo que le interesa es poder introducirse en una realidad distinta, donde también el hecho de ver el cielo nocturno, que por cierto, según la UNESCO, es uno de los derechos de la humanidad, el derecho a ver el cielo nocturno, después a ver cómo se respeta, pero esto nos parece importante y es algo que tenemos que aprovechar, porque entre otras cosas Canarias conoce toda Europa por los observatorios astronómicos de La Palma, porque, por ejemplo, todos los observatorios del Reino Unido, de Dinamarca, de Noruega, de Italia, de Alemania, etcétera, etcétera, están casi todos o bien en el Teide o bien en La Palma, en el Roque de los Muchachos. Por lo tanto, hay también expectativa por parte de la gente que nos visita de estas cosas, de lo que llamamos el patrimonio intangible, que tenemos también que poder aprovechar y enseñar. Bien, entre las características de la contaminación lumínica hay tres aspectos que hay que valorar, los tres, porque a veces la cosa no está muy clara y creo que es oportuno refrescar un poco el concepto, ¿no? Por un lado, la dirección de emisión de la luz. Hemos hablado, por supuesto, que iluminar hacia el cielo es totalmente ilógico. Pero también, si iluminamos hacia el horizonte, no es una luz que nos sirva de nada, porque pretendemos iluminar la zona de abajo. Por lo tanto, también esto lo consideramos como contaminación lumínica, y es la peor, al fin y al cabo. ¿Cómo veremos? La intensidad de la luz, otro aspecto. Y eso, aquí, estos datos que he sacado desde una revista de los físicos, del Colegio de Físicos Españoles, son datos que son realmente increíbles. Consideramos que en España vemos, desde los datos oficiales del Ministerio de Industria, que son datos de 2007, pero bueno, se supone que la cosa ha empeorado y no mejorado en estos años. En España, per cápita, se ilumina 4 veces más que en Holanda. ¿Se dan cuenta que Holanda es el país, bueno, prácticamente de los grandes, el más rico de Europa? Seguro que no estamos hablando de, con todo respeto, de un país del centro de África o de Camboya o cosas de este tipo. Estamos hablando del país probablemente más rico de Europa, el cual dedica muchísima menos intensidad de alumbrado a sus calles de lo que hace España. Y también Alemania. Lo que conlleva también otra consideración, que si pedimos dinero prestado para despilfarrar de esta forma, ellos nos dicen, pero señores, empiecen con reducir los gastos absurdos. Existen leyes que establecen los límites, otra cosa es después que se respeten. Según el Ministerio de Industria, en España se gastaron en el 2007 5.2 o 0,2 teravatios horas en alumbrado público. ¿Qué es un teravatio, esta palabrota? Vamos a ver. El vatio lo conocemos, el kilovatio también, porque es el que viene en la factura de la luz. Después, 1000 kilovatios son un megavatio, famoso de las centrales. 1000 megavatios son un gigavatio. Y 1000 gigavatios son un teravatio. Eso. Si alguien tiene una calculadora y echa un par de cuentas y dice, si ilumináramos como Holanda, a ver cuántos miles de millones de euros menos gastaríamos, cuántas menos recortes tendríamos, y no a cambio de hacer las cosas mal, sino como Holanda. Bien, esto ya hace pensar que algo está fallando, ¿no? Y tercer aspecto, no menos importante de los demás, casi más importante a nivel de ciertos fenómenos, es el espectro de emisión. Es decir, no cualquier luz vale. Por ejemplo, yo veo estas dos bombillas, decimos.
Y noto que los fotógrafos normalmente dicen que está mucho más fría como luz. Bueno, porque tiene una luz con una componente mucho más cerca del azul. La otra, en cambio, la vemos más amarilla, le decimos más caliente. Físicamente es al revés, pero bueno, eso. Entonces vemos ya directamente que estas dos bombillas no son equivalentes, que ya hay una diferencia, ¿no? Cuanto más nosotros vamos hacia la luz ultravioleta, y tanto más tenemos el problema que la melatonina, la que decíamos antes, de la hormona que combate a las células cancerígenas, esta sensibilidad, o mejor dicho, nuestro cuerpo no produce melatonina cuando hay una radiación de 470 nanómetros, que ahora veremos qué significa, pero básicamente quiere decir una luz blanco-azul. El 470 está en la zona casi del violeta, ¿no? Entonces, luces como aquella no favorecen que se duerma. Esta tampoco. Pero lo mejor sería apagar la luz, por ejemplo. Eso es lo que hago yo en mi habitación. Pero el ayuntamiento no hace lo mismo fuera, así que tengo que taparme todo lo que pueda. Lo que en verano tampoco nos hace mucha gracia, ¿no? Bien, y aquí hay un tema un poco físico que no se lo voy a explicar, pero que lo voy a ver en una imagen que vale más de mis palabras. Eso. Los que vivimos en Antigua conocemos muy bien Si podríamos bajar un poquito las luces, sería mejor, porque ahora viene una serie de imágenes. Y entonces... Esto sí se puede. Igual, una atrás, si quieren. El de la tele se molesta. ¿El de la tele se molesta? Está bien. Sí, sí. Bueno, es de la tele... Enciende esa, a ver. No, apaga. Si hay... Eso sí se puede. Bien. Eso. ¿Quién desde Puerto de Rosario se acerca al molino de Antigua, por la noche ve este tipo de espectáculo, ¿no? Que no son luces directas, esta es una difusión que hace la atmósfera, lo que se llama efecto Rayleigh, de las luces de Antigua, que toda Antigua está por debajo del horizonte. Lo que está muy claro es que aquí tenemos unos focos que son muy evidentes de luces blancas, que son el campo de fútbol, como pasa en Tiscamanita, en casi todos los pueblos, que son unas cuantas lámparas, no sé cuántas eran, 16, cosas de este tipo, y esto es el efecto del resto del alumbrado de Antigua. ¿Cuántas luces son? No lo sé, creo que 1 millar, una cosa de este tipo, y hay unas cuantas, yo digo centenares, que están por delante entre el campo de fútbol y este sitio. Como ven, pero el efecto de estas luces blancas es muy superior de todo el resto junto, a pesar que a nivel de potencia, sin duda, son inferiores al conjunto del pueblo de Antigua, ¿no? Y de los pueblos cercanos. Y eso se debe al hecho que la luz blanca se difunde muchísimo más, aproximadamente 14 veces más de lo que es la luz naranja. Por eso, esa es la principal razón por la cual hay que evitar, donde sea posible, de utilizar luz blanca. Adelantando un tema que creo que viene en la diapositiva siguiente, existen leyes que regulan todo esto, como no. Después otra cosa es que se respeten, pero existen. En el 2009 salió el reglamento de eficiencia energética en el alumbrado exterior. Es decir, hace 5 años, creo que 1 de enero, una cosa de este tipo, que es una ley nacional de obligado cumplimiento, como no, la cual establece algunos principios que no piensan reducir la contaminación lumínica, sino simplemente evitar un despilfarro excesivo. Y esta ley establece que, primero, el hemisferio superior, es decir, por encima del horizonte de la lámpara, toda la parte de arriba, está prohibido echar luz hacia arriba. Y eso parece que sea bastante lógico. Que hay que utilizar lámparas amarillas o naranjas, con la sola excepción para zonas comerciales e instalaciones deportivas. Está claro que cuando juega un equipo de fútbol tiene que poder distinguir su propia camiseta de la del adversario.
pero que este equipo no pueda jugar porque ve la luz que le impide ver la portería, que es lo que le pasa a mi hijo en el campo de fútbol de Antigua, y no le digo al público, porque yo la verdad que tengo que pararme de la luz del campo, porque si no, no veo cómo están jugando. Eso, por supuesto, que no es lo que se tiene que hacer. Me resulta que existe un plan de la Consejería de Medio Ambiente para resolver el problema de los campos de fútbol, que ya estaría en fase de actuación, y espero que así sea. Y sobre todo, un tercer punto que es, creo yo, fundamental, que hay que reducir por lo menos a la mitad el alumbrado pasadas las 23. Es decir, a partir de las 11 horas hay que reducir el alumbrado, todo tipo de alumbrado, simplemente porque la gente en la calle, menos que no sea una fiesta, una cosa de este tipo, normalmente no está por allí. Y entonces, justamente dice, reducimos el gasto. Esto sería la ley nacional. Y en Canarias tenemos una ley, que es una ley nacional también, por cierto, pero de obligado cumplimiento solo en toda la isla de La Palma y en la costa o la vertiente hacia La Palma, la vertiente oeste de la isla de Tenerife, la cual ha sido diseñada específicamente para poder garantizar una calidad del cielo a los observatorios, que son uno de los puntos clave de la investigación en el mundo, y por lo tanto, donde se ponen todos los observatorios de Europa. Por lo tanto, se hizo una ley, ya creo, a finales de los 70, para garantizar la calidad del cielo. Esta es una ley que hoy en día sigue siendo puntera a nivel mundial, ha sido copiada por otras regiones, y se ha instalado también un organismo que es del Instituto de Astrofísica de Canarias, conjuntamente con el Gobierno de Canarias, que se llama Oficina Técnica para la Protección de la Calidad del Cielo. Esta institución asesora gratuitamente a las administraciones que quieran saber si lo están haciendo bien o mal, sobre todo cuando se trata de hacer nuevos proyectos. Entonces, creemos que eso es muy importante que se sepa, para que, por supuesto, lo estamos comunicando desde años a los distintos ayuntamientos, porque al fin y al cabo no cuesta nada, nos hace ahorrar un montón de electricidad y de factura de la luz, que hoy en día sabemos que está subiendo cada día, y al fin y al cabo estamos protegiendo el medio ambiente, la salud y el entorno, etcétera, etcétera. Hay cuando se hizo la propuesta de reserva Starlight, que en este momento no es un tema que vamos a comentar aquí, pero todos los ayuntamientos se han comprometido, por medio de sus plenos, a respetar una serie de normas para reducir la contaminación lumínica y mejorar la eficiencia del alumbrado. En concreto, lo que estamos diciendo desde el punto de vista del alumbrado, ¿qué quiere decir? Bueno, es una cosa bastante lógica. Vemos aquí, esto sería un foco contaminante de los que se suelen poner en los campos de fútbol, pero no solo allí, en muchísimos sitios, por ejemplo, donde hay paso de peatones o cosas de este tipo. Es lo que llamamos un foco simétrico. Un foco simétrico es una cosa como esta, donde se echa luz a los dos lados por igual. Pero lo que es la función de este foco es iluminar este área. En cambio, con un sistema de este tipo, estamos iluminando también aquí y también hacia arriba. Esto es lo que veíamos en la diapositiva esta. Aquí, esto es la iluminación hacia arriba del foco del campo de luz, de fútbol, que no es lo que se supone hacer. Entonces, ¿qué solución hay? Bueno, existen los focos asimétricos. Nuestros coches, desde creo que 100 años o más, tienen un sistema de alumbrado donde se iluminan las luces de corto alcance, que iluminan solo hacia abajo, solo cierta zona. Si se puede hacer para el coche, se puede hacer también para los focos del campo de fútbol. Están en venta hoy en día, creo que, no digo prevalentemente, pero
de forma importante, se ven estos que son pensados para que se coloquen simplemente de una forma horizontal, y esto va a iluminar un trocito aquí y un trocito aquí, simplemente como las luces de un coche. El concepto es dirigir el haz de luz hacia abajo, y solo hacia abajo. Pero también tenemos un montón de farolas como las que tenemos aquí fuera, que se ve que como está puesta la bombilla, iluminan el horizonte, hacia arriba, hacia abajo un poquito, pero donde no deberían mucho. Existe una solución muy simple. Igual algunos de ustedes han podido pasar, bueno, hay varias zonas de Fuerteventura y ahora veremos algunos ejemplos, pero yo he visto, por ejemplo, me ha llamado la atención en Lanzarote, que la urbanización de Costa Teguise ha sido totalmente arreglada sin cambiar farolas. Lo que han hecho ha sido quitar lo que llaman la capucha, la parte de arriba, poner la bombilla dentro de la capucha y nada más. Y una bombilla de 60 en lugar de 150. Resultado, allí se puede tranquilamente ir con el coche, ver a los transeúntes, no quedarles umbrado y decir, por fin, que alguien ha hecho una cosa que parece muy lógica. En La Palma está todo así desde años, y quien ha podido visitar, por ejemplo, a la playa de los Cancajos, el centro turístico principal de La Palma, da gusto ver cómo está iluminado el paseo marítimo con las luces que están a ras del suelo, y uno puede ver las estrellas, y ve los coches, y ve el aparcamiento y todo. Aquí tenemos algunos ejemplos de luminarias incorrectas. Es decir, estas, lo que son las típicas que vemos por aquí, otras bastante clásicas, esta que igual no son así, pero con el globo hacia arriba, o como estas que las tenemos, por ejemplo, en Gran Tarajal, ahora es esta, eso, y estas que son cosas que tienen que cambiar porque son ilegales en muchos países como Portugal, pero más o menos están ya en fase de desaparición, esperemos. En cambio, ¿por qué no se mueve esto? Eso, voy para atrás. Exacto. En cambio, estas son las buenas, que hemos visto muchos que aquí se están instalando, que son simplemente, la idea es, ponemos aquí dentro la bombilla, le ponemos normalmente un cristal plano aquí, y eso, además de proteger de insectos y todo esto, echa la luz hacia abajo, que es lo que se supone que deberíamos hacer. Aquí hay un ejemplo de una farola de estas bonitas, donde han puesto aquí dentro la bombilla, y con esto ya el problema está resuelto sin tener que cambiar la luminaria, que eso también es una cosa importante, porque claro, me dicen desde los ayuntamientos, pero un momento, si yo tengo que hacer ese tipo de inversión, a ver cuánto me cuesta y a ver cuánto tiempo después tardaré en recuperar la inversión. Correcto. En el Congreso Starlight, unos representantes del aeropuerto de Tenerife Norte, de los Rodeos, nos contaron eso, que ellos cambiaron todas las luminarias para ponerlas según la normativa de la Ley de Protección del Cielo. Estamos hablando de un aeropuerto, es decir, que tiene que garantizar ciertos niveles de iluminación en las pistas, en la zona de pasajeros, todo esto. La inversión que hicieron la recuperaron en los primeros 9 meses de ejercicio. Es decir, el primer año le dio un ahorro tal en factura de la luz que ya se había podido recuperar toda la inversión. Y todos los años están ahorrando, dicen, aproximadamente entre 70 y 75% de factura de la luz. A mí si me dicen, mira, en lugar de gastarte, no sé, decimos 70 euros mensuales, ¿te gustaría gastar 15? Pero, claro, ¿cómo me lo vas a preguntar? Eso, y eso es lo que podemos hacer. Así que no estamos hablando de los miles de millones de euros a nivel nacional, pero a nivel insular sí, que pueden ser ya importes importantes.
De hecho, un día hablando con el alcalde de Betancuria, no en Betancuria realmente, sino en Vega de Río Palmas, han hecho todo este cambio de alumbrado con este tipo de farolas, poniendo allí las cosas. Me dijo, mira, yo de eso no entiendo, pero lo que sé es que no tenía el dinero para pagar la factura de la luz. Y ahora de esta forma, ustedes me enseñaron cómo se puede hacer para mejorar la calidad y al mismo tiempo ahorrar, que es lo que pretendemos. La crisis de alguna forma ha favorecido este tipo de actuaciones y también la buena voluntad de algunos que están posiblemente hartos de escucharme a mí decir siempre las mismas cosas. Dicen, bueno, ahora te callas que te demuestro que en cambio sí es. Eso, y ahora, eso es una cosa un poco más complicada, ¿no? No quiero entrar en mucho detalle, pero estos son espectros de emisión de lámparas, ¿no? Son cosas que decíamos con respecto a las frecuencias, que son importantes porque vemos algunas cosas que... Eso. Vemos primero esta zona que vemos amarilla, es la parte de la luz que no se ve porque es invisible, es ultravioleta, que es dañina y es contaminante lumínicamente, pero es también dañina para el medio ambiente. La parte roja, en cambio, es calor, básicamente. Entonces, no interesa invertir energía para producir calor, calentar la atmósfera, calentamiento global y despilfarrar, ¿no? Entonces, vemos cómo distintos tipos de lámparas, las que más nos interesan son estas de vapores de mercurio, que emiten, como ven, el ultravioleta de una forma importante, poquito a nivel de calor. Las vapores de sodio de baja presión, que son en este momento las mejores que hay, en este sentido, que son las naranjas, las cuales emiten solo en luz visible. Es decir, el 100% de la energía se convierte en luz útil. Por eso son las más rentables hoy en día desde el punto de vista del no despilfarro energético. Claro está que de nada sirve que yo tenga una luz potencialmente buena y la eche hacia el cielo. Esto es otro aspecto, pero es muy importante. Lo quiero subrayar porque cuando vamos a ver esto, en esta zona, acordémonos de esta diapositiva, porque ahora vamos a ver los LEDs. Yo lo he sacado esto desde la web de un fabricante de LEDs, es decir, que se supone que será mejor de lo que lo hacen, no peor. Eso. Si vamos a ver este gráfico y lo comparamos con este otro que habíamos visto aquí, ¿ven? Esta es la zona ultravioleta y aquí estaría aproximadamente la zona de la famosa melatonina. Melatonina estaba a 470 nanómetros, ¿lo ven aquí? Justo donde el LED tiene el máximo de emisión. Entonces los LEDs blancos, desde el punto de vista de la contaminación lumínica, es decir, alumbrado exterior, no están bien. Y la ley dice no luces blancas. Claro que el vendedor de LEDs me contará que son los mejores, que son los que más ahorran, y no me contará algunos problemas de electrónica, pero eso igual no es el momento más adecuado. Pero lo que vemos es que emiten en ultravioleta, aquí, emiten en infrarrojo, es decir, que no son eficientes, como las bombillas de vapores de sodio de baja presión. Y sobre todo, lo que hacen aquí es que me están molestando con la emisión de una luz que es potencialmente, no digo dañina, pero por lo menos que no favorece el sueño y eso, ni a nosotros ni a los animales, por supuesto, ¿no? Y que se difunde muchísimo porque es luz blanca. Eso. Ahora, por fin, vamos a ver algo y comentamos algunas imágenes que probablemente muchos de ustedes ya han visto. Son varias imágenes sacadas todas con la misma cámara, mismo objetivo, misma sensibilidad, mismo tiempo, sin retocar, tal como sale. La cámara es aquella que tiene mi mujer ahí, y creo que sea el mismo, no, es otro objetivo, pero da igual. Bien,
Esta es la entrada de Valles de Ortega, ¿no? Ven aquí como estas farolas súper contaminantes, blancas, echan luz mucha hacia arriba, en cambio hacia abajo están un poco tapadas, pero lo que vemos aquí es que aquí hay bastante luz, aquí hay mucha luz, aquí hay mucha luz, el desgraciado que vive por aquí no sé cómo puede apañársela, pero en cambio lo curioso es que la parte menos iluminada es justamente la carretera. Eso. Esta es luz blanca, sí se va a cambiar eso, pero en todo caso este es un ejemplo de despilfarro desde muchos puntos de vista. Ahí, no, aquí no me la... eso. Esto es otro ejemplo donde estos son vapores de sodio de alta presión, son las amarillas, es decir, no son las más eficientes. Cuando pregunté a la administración anterior por qué la habían puesta, lo que me contestaron fue eso, que la tenían en el almacén y entonces había que utilizarlas. Digo, pero si la ley dice que no, bueno. Como ven, esta es la con el mismo tiempo de la otra. Aquí se ve que está mucho más iluminado, tan iluminado que aquí está ya quemada la bombilla, la foto por la bombilla, y es una cosa que cuando uno llega desde la oscuridad de la zona de los salares, decimos, de repente encuentra esto y lo deslumbra por completo. Y estamos delante de un ejemplo donde estamos sobreiluminando de una forma absolutamente innecesaria. ¿Y por qué se hace? Porque para llegar a tener una iluminación aquí, tenemos que poner bombillas fuertísimas, porque si no aquí no llega. Es decir, están dispuestas mal. Y esta es la razón por la cual se hizo la cosa de esta forma. Por lo menos eso me han dicho los técnicos. Y si seguimos, aquí tenemos un ejemplo casi opuesto, ¿no? Esto está sacado en Tindaya. Y una cosa muy interesante, yo estuve dando una charlita en Tindaya y pregunté a la gente, ¿dónde creen ustedes que está la carretera? A ver, eso parece que hay truco, ¿no? Es una situación en la que uno se queda con el coche, que no ve absolutamente dónde está la carretera, tiene que poner el parasol y poner las luces largas para ver a dónde voy. Porque la carretera no es así. La carretera va por aquí y por aquí. Resultado, hemos obtenido que estamos poniendo faroles que no sirven absolutamente para nada, menos que para deslumbrar, pero la calle no la hemos iluminado ni siquiera que podamos ver dónde está. Eso. Es decir, hemos cumplido con nuestra obligación y hemos puesto las faroles, sí, pero... Esta es la imagen anterior, que aquí, bueno, esta tiene una exposición de 10 segundos, es decir, que no es comparable con las demás. Pero esto es el efecto que hace la iluminación de las farolas naranjas de Discamanita sobre la caldera de Gairía. Se ven también las estrellas, afortunadamente. Aquí detrás viene la contaminación lumínica de la zona de Antigua y de Agua de Bueyes y Casillas de Morales, que ya ha sido solucionada, por cierto, como veremos. Es una bonita imagen nocturna, pero no queríamos ver eso, ¿no? Porque nos gustaría ver el cielo y la silueta negra. Aquí vemos otro tipo de imagen que la saqué desde las dunas de Corralejo, y lo que vemos aquí es Puerto del Carmen, esta zona, Tías y eso, ¿no? Esta la sacamos porque queríamos, intentábamos también incluir las dunas de Corralejo entre las zonas que podían entrar en la reserva Starlight. Pero después de ver esto y de ver el halo que no les enseño de Corralejo sobre las dunas, se vio que el fenómeno es un poco grave, en el sentido que si Lanzarote no colabora, las dunas de Corralejo y la isla de Lobos poco futuro tienen en este sentido, por lo menos. Y hay algo peor que le voy a enseñar ahora. Esa es una imagen profesional, así que
se ve cierta diferencia en la cámara y todo el resto. Esta la sacó José Luis Valdivia una noche que subimos a las montañas en la zona de Pájara, y además de lo bonito que es aquí ver la Vía Láctea, pero eso no es nada bonito. Esto es Las Palmas, 125 kilómetros según Google, y ven el efecto. Esto es Costa Calma, pero tiene más justificación porque está a la vuelta de la esquina, pero esto de Las Palmas a 125 kilómetros, la verdad es que preocupa un poquitín, ¿no? Esto es el efecto que decíamos de la difusión de la luz debido a la contaminación horizontal, es decir, la luz que estamos enviando hacia el horizonte, que parece que no tenga muchas consecuencias, en cambio tiene esta consecuencia aquí, que a 125 kilómetros, en uno de los sitios más oscuros de Fuerteventura, lo que vemos, bueno, a simple vista no se ve tan evidente, pero sí llama la atención. Y ahora, hablando de buenas prácticas, esto es el cambio de farolas que se hizo en Casillas de Morales. Y aquí se ven algunas contaminantes, ¿no? Se ve muy claramente que estas están echando luz, y la foto se sacó desde la carretera que va de Agua de Bueyes antigua, ¿no? Estamos más o menos a 1 kilómetro de distancia. La plaza, que ahora se está acondicionando, tenía estas luces que son las farolas como las aquí de Tiscamanita, y estas son las farolas que han sido sustituidas. Como ven, aquí, a pesar que estamos muy cerca de aquí, no vemos en absoluto el efecto de halo que veíamos de Puerto del Carmen, por ejemplo, y la luz se ve, solo la luz, como charco de luz hacia abajo, ¿no? Esto sería lo que se supone que se debería obtener, y lo que se supone también que es bueno para conducir porque no deslumbra. Aquí vemos un curioso mixto de luces, ¿no? Aquí, en Almácigo, el Ayuntamiento de Puerto de Rosario sustituyó algunas de estas farolas cuando tuvieron problemas con la capucha buena, decimos, ¿no? Se ve aquí claramente, esta es la capucha sustituida y estas son las anteriores. Ahora, además del efecto de deslumbramiento, es interesante notar que esta está iluminando aquí todo este charco de luz, no digo acera, pero es, bueno, el borde de la carretera y la carretera, y estas están iluminando aquí la parada de la guagua, los árboles y eso, pero abajo no. Eso es, esta es de 60 y esta es de 150. Así que esta es una bonita imagen de Betancuria que enseña un poco de cielo. Aquí está también, creo que es, ¿dónde está? Uno de estos es Saturno, creo que sería este. Y la montaña bien iluminada por las farolas de Betancuria. Aquí también cabe contar una pequeña anécdota, ¿no? Que yo estaba sacando estas fotos, eran como la 1 de la madrugada, y estaba todo bien iluminado, pero no había ningún transeúnte por la carretera desde hace horas. Yo estuve 5 veces sacando mediciones en Betancuria y nunca he visto a una persona, y no es cierto. En realidad, sacando esta foto, veo un coche que se acerca allí y se para, y es la Guardia Civil, que me piden qué estoy haciendo allí a las tantas de la madrugada, y como me ven con todos estos aparatos de medición y cámaras, le cuento que estoy haciendo mediciones por cuenta de la Reserva Starlight, y como la cosa era tan estrambótica, se lo creyeron, que era verdad, ¿De qué hace este? Que en Betancuria no hay nadie por la noche. De hecho, las cosas han mejorado, porque se han dado cuenta los de la administración y han decidido que a las 12 y algo de la noche apagan todas las luces. Entonces pregunté al concejal si alguien se había quejado, y la respuesta es: nadie se ha enterado. Eso, bueno, en Betancuria tiene 3 farolas por habitante, eso también es otra cosa, pero en realidad es que a veces
nos estamos pasando sin que nadie lo pida, ¿no? Digo, nos estamos pasando. En general, a veces la administración quiere dar más de lo que se está pidiendo y no tiene mucha razón de ser, ¿no? Eso. Otro día, esto fue el 5 de agosto de 2008, igual algunos de ustedes se acuerdan que hubo un apagón. Sobre las 9 de la noche nos quitaron la luz, porque no daba abasto la central, así que yo saqué la cámara y me fui a la azotea, sacaba una imagen de la Vía Láctea. Esta no está retocada, apilada, nada, es tal como me salía de la cámara, allí con 1600 ISO, así que tiene bastante granulación, y estamos aquí a ras del suelo. Es decir, aquí no veo ninguna contaminación. ¿Por qué? Porque como se apagaron las luces, el cielo aparece totalmente distinto. Este foconazo no es un ovni, sino que es Júpiter. Eso. Sí, se veía la sombra que estaba proyectando Júpiter en la Vía Láctea, y yo veía mi sombra en la pared de la casa. Eso es. Bien. Bueno, ahora, no sé, estamos alargándonos demasiado, igual no les interesa mucho, pero le cuento esto, que estamos haciendo, en los últimos 2 años hicimos una pequeña campaña de sensibilización de la población con la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Antigua, y después también con un instituto técnico de, ¿cómo se llama?, Majada Marcial, en Puerto de Rosario, para llevar a la gente a la calle y ver las estrellas cuando dentro del pueblo con las luces y fuera del pueblo sin luces, que aquí tenemos situaciones muy buenas, lo decimos por ejemplo en Agua de Bueyes, y la gente la verdad que se da cuenta también de las cosas que decíamos, del vecino que deja la bombilla encendida toda la noche y tenemos que caminar 200 metros más para poder ver el cielo, porque si no nos deslumbra, no porque el cielo esté mal, sino simplemente porque esta luz inútil nos molesta, ¿no? Y también estamos participando en un proyecto nacional que también tiene una especie de visibilidad nacional que atrae aquí gente, porque si le estamos enseñando que tenemos un buen cielo, hay gente que se pega un viaje para hacerlo. El Parque Nacional de Teide tiene 200.000 visitas al año durante la noche. 200.000. No es gente que va al observatorio, porque los observatorios no están abiertos al público, sino que es gente que está buscando de ver las estrellas. Aquí las tenemos a ras del suelo, no hay que pegarse 2.000 metros de ascensión, es algo que deberíamos aprovechar. Bien, este es el aparatillo que utilicé para hacer la campaña de medición del cielo, que no le voy a contar nada, sino que vamos solo a decir un par de cositas porque me parecen interesantes. Pequeño mapa de Fuerteventura con unas pequeñas banderitas, unos pinchos aquí, que me indican que las zonas verdes son las donde tenemos una calidad de cielo realmente espectacular, comparable o hasta mejor de la del observatorio del Teide. Y son muchas, como ven. Tenemos toda esta zona, Cofete, la Degollada aquí, Puertito de la Cruz, casi toda la costa aquí, dejando el Cotillo y Ajuy, la zona de los Cuchillos de Vigán. No he llegado hasta Gran Valle porque si no me destrozaba el coche, pero bueno, eso. Tenemos una situación potencialmente muy, muy buena y muy interesante. No fuimos a todos los sitios, hemos visto los que son amarillos, son los donde la cosa no está tan mal, pero tampoco bien. Por supuesto no fui a Puerto de Rosario ni a Corralejo, porque no era este el interés del estudio era la protección más bien de la avifauna. Pero la situación, en principio, está bastante bien en la isla de Fuerteventura. Se trataría, si puede ser, de mejorarla, porque por ejemplo aquí, bueno, y ahora lo vemos en los números, hay sitios tan emblemáticos como Betancuria, que en mi opinión, si estuviera en una zona de reserva Starlight, sería realmente fantástico. Y de hecho, a raíz del estudio y a raíz de las charlas y decimos de la pesadez del que está hablando,
Algunos ayuntamientos han empezado a trabajar y lo harán mejor en el futuro, por lo que tengo entendido que me han comentado. Por ejemplo, si vemos esto, Betancuria, vamos a ver estos numeritos, no le voy a explicar qué significan, pero decimos que 21,40 es la excelencia y a partir de 20 por abajo es bastante mal o muy mal, según lo que sea. Pero, por ejemplo, aquí vemos que Betancuria en abril del 2011 estaba en 20,81 y un año después había mejorado mucho, porque esto es mucho mejorar. Y llamé al concejal y le pedí, ¿cómo es que yo mido esto? La respuesta, hemos apagado 56 faroles, me parece. Y me añade, nadie se ha enterado. Eso. Fantástico. Ahora dinero y eso. En Betancuria todavía no han cambiado el alumbrado, sigue siendo el alumbrado, decimos, malo, pero está en camino de hacerlo con nuevas subvenciones. Una cosa parecida ha pasado a mi casa de la corte. Aquí notan una cosa muy interesante. A las 21:51 tengo 20,48, tenía. A la 1 de la madrugada eran 20,71. ¿Qué había cambiado? Que habían apagado los focos del campo de fútbol, que está a 3 kilómetros de mi casa, 2,5, una cosa de este tipo. Y no está apuntando hacia el cielo, pero el efecto que obtiene es esto. Y ahora, pasado un año, de 20,71 hemos pasado a 20,98. Aquí han apagado unas cuantas farolas más, siempre de estas que nadie se ha enterado. Yo mismo no sabría decir qué han apagado. Es decir, que el resultado es igual que anterior, pero aquí la cosa ha mejorado muchísimo. Y ha mejorado de forma tal que allí a 2 kilómetros de distancia, la zona de los llanos de Mafasca, ¿sabes dónde están también los cultivos de flan y che, cosas de este tipo? Hemos pasado de 21,26, que estaba ya bien, a 21,43. Es decir, estos son valores de absoluta excelencia a nivel mundial. Estamos hablando de una cosa que puede ser zona núcleo de una reserva Starlight. Estamos hablando mejor que el observatorio del Teide. No de Roque de los Muchachos, pero del Teide sí. Y estamos hablando de 3 kilómetros, 4 kilómetros del centro de Antigua. Es decir, no es una cosa imposible. Que si se hacen las cosas bien, realmente tenemos recursos que pueden ser muy importantes, porque yo hablo de turismo, no hablo de ciencia, porque no quería hablar de astronomía y de astrofísica, pero hay posibilidades hasta en este sentido. Vamos a ver. Esta es una imagen que yo he sacado desde los llanos de Mafasca, después de que mejoraran el alumbrado. Miren, no se ve contaminación lumínica por ningún lado. Esta es una imagen de varios minutos de exposición. Así que, para concluir un poco, y les pido disculpas si me he un poquito alargado, que no era... Sí, por supuesto. Eso, como resumen de todo esto, decimos que tenemos en Fuerteventura zonas que están todavía muy bien y que pueden ser mejoradas sin tener que renunciar al alumbrado, que la sustitución de las capuchas de las farolas puede ser una cosa que mejora notablemente tanto nuestros bolsillos o, bueno, decimos los recursos del ayuntamiento, como la calidad del cielo y por ende la protección del medio ambiente, etcétera, etcétera. En cambio, desgraciadamente, hay que decir que hay algunos sitios donde se han puesto otra vez bombillas blancas en lugar de las naranjas, donde se han instalado faros LED, donde se ponen focos blancos deslumbrantes en parques públicos desiertos. ¿Les suena eso? Aquí en Tiscamanita han aparecido 6 focos, uno está en el parque público, otro está en la zona de la picnic, decimos, de excursión, allí encendido. Sí, el merendero, exactamente, que deslumbra todo lo que vienen desde Tuineje, como yo me pasa con frecuencia, y también la fábrica de aloe,
ha puesto 4 focos que deslumbran a los coches. Eso, desgraciadamente, a pesar que se adquieren ciertos compromisos, que todo el mundo y todos los ayuntamientos, como el de Tuineje, suscriben ciertos compromisos, después no se ha entendido muy bien cómo tiene que hacer las cosas, lo decimos así. Y retomando el discurso de antes, no es coherente estar en contra de las prospecciones petrolíferas y al mismo tiempo exigirle al Estado que nos traiga más petróleo para despilfarrarlo de esta forma. Perdónenme esto que soy un poco malo, pero creo que tenemos que ser también coherentes todos y caminar por una senda que sea la de la Fuerteventura sostenible, accesible y solidaria que aquí le hemos pedido a los reyes. Y con eso ya por fin creo que le pido perdón. No, ya, es que lo encendí, no, déjalo de momento, o quiere... pues solo tienes que subirte ahí y en la... ahí, con perdón. Ya. Uno se siente culpable cuando enciende los focos estos, ¿no? Bueno, no. Hablamos Enrique, gracias. de alumbrado exterior. No, pero gracias. En su casa, después cada uno elige. Gracias por la parece. aportación, que yo creo que, como todas las que se plantean aquí, siempre son provocativas, ¿no? En el sentido Eso. que cuestionan nuestras prácticas, tanto privadas como públicas, ¿no? Y yo creo que te agradecemos mucho tu intervención. Te has pasado un poco en el tiempo. Sí, tenía que darme No, pero un... no importa, no, estamos en familia. Lo importante ahora es, yo creo que reaccionar. A ver, me parece, no sé en cómo estamos de tiempo. Solemos estar hasta las 10, bueno, pues tenemos un ratito de conversación para, como siempre hacemos, expresar un poco nuestra reacción, nuestras opiniones, cuestiones, preguntas o lo que sea, ¿vale? Así que tenemos la palabra. Utilicen, si es posible, el micro para que así quede constancia de nuestras intervenciones también. Porque esto a través de Tindaya Televisión, pues no solo se queda aquí, sino que llega a toda la isla, ¿no? A ver, ¿quién quiere decir algo, comentar? Yo creo que merece la pena comentar algo de lo que ha dicho Enrique, ¿no? Pasa por ahí, Víctor. Como provocativo creo que lo he sido mucho, ¿no? Así que ahora le toca a usted. Antes que nada, darle las gracias no solamente por esta estupenda conferencia que a mí por lo menos me ha abierto los ojos sin gastar mucha luz, y además por el trabajo que está haciendo, que se ve que es un trabajo científico, serio y concienzudo, ¿no? Y el empeño que pone, como dice mi mujer, la mi mujer. Sí, el entusiasmo, que igual a veces Exacto. me pasa un poco, ¿no? Entusiasmo. Depende del público, porque he visto que ustedes estaban muy reactivos y entonces igual eso me he aprovechado. Y a la vez que me he hecho flores porque me comentó esto y entonces hablé con Felipe para que lo incluyeran. Sí, gracias.
Bueno, no, yo quería comentar sobre el Almácigo. En un cierto momento paso por allí y no es por contaminación lumínica, sino por contaminación de la tierra. Ves que estaban haciendo unas zanjas impresionantes y estaban metiendo cubas de hormigón. Pregunté qué pasaba y me dijo que estaban poniendo la iluminación pública del Almácigo. Entonces seguí trabajando en el tema, pedí el proyecto, lo envié al Instituto Tecnológico de Canarias, estuve varios días trabajando en esos temas y después del propio instituto me dijeron que realmente no era mucho ni el ahorro ni nada, porque yo decía, si ya hay postes de iluminación por placas solares, pues me parece que no hay que hacer toda esa contaminación de cemento en el suelo, ya no hablaba yo de lumínica. Y el ahorro, porque creía yo que la inversión iba a dar un ahorro con respecto a esto. Me dijeron el Instituto Tecnológico que no, que esas luces eran muy caras, que llevaban un mantenimiento, pero es que después me enteré que en muchos de los puntos estos no vivía nadie. No vivía nadie porque para hacer el proyecto hicieron una fotografía de esta de Google y las casas que había allí le pusieron luz, cuando que en la mayoría de las casas no vivía nadie, ¿no? Entonces, un poco quería decir cómo se hacen las cosas y cómo que en eso también habría que vigilarlo un poco más. Sí. Eso era un punto. Otro punto es que recuerdo cuando yo era niño en La Gomera, cuando no había luz eléctrica, que la gente en verano se sentaba en la puerta de la casa al fresco y a nosotros los niños nos enseñaban, mira, ese es el arado, Orión, le decía el arado, pues, ese es el arado y sale en la época del año tal y esta es la Osa Mayor y aquellas son las Pléyades, decía el 7 y no sé qué, y conocíamos, porque de noche todo apagado no había para dónde mirar, pero las personas mayores, los agricultores sí que conocían todo el cielo y las luces que había y hasta pronosticaban los tiempos que íbamos a tener según veían el cielo, ¿no? Eso ya pues casi no funciona por la iluminación de todos estos sitios, porque además esta iluminación del Almácigo, la iluminación esta no es para leer en la calle, sino para ver el camino. Entonces, ¿por qué tiene que haber? No, es que hay una ley que dice que tiene que haber tantos lúmenes o no sé qué. O sea, veo que sí, todo esto es un cierto disparate, ¿no? Solamente que bueno, deja el micro por ahí. Sí, gracias por la pregunta, porque son temas que a mí me interesan mucho y que no se puede tocar todo. Aquí, si me dejan allá, Felipe lo sabe, que si me dejan una semana yo seguro que encuentro temas más que suficientes, no solo de contaminación. Sí, primer punto, eso de los LEDs, de las farolas aisladas que han aparecido en el Almácigo. Allí yo no soy vendedor de nada y entonces puedo hablar, decimos, como independiente, pero he hablado también con productores, vendedores y gente que hace también un trabajo, decimos, más bien como físicos, de recomendar a los ayuntamientos qué hacer. Y me han dicho varias cosas que normalmente los que venden las farolas de LED no dicen, ¿no? Primero, el hecho que todo el sistema cuesta mucho, como justamente decías, no solo que hay que hacer una excavación, poner eso, sino las placas solares, sino la electrónica de los LED y cosas de este tipo. El ahorro, o mejor dicho, no es cierto, la eficiencia del LED sí es algo que es cierto desde el punto de vista estrictamente físico. Si lo comparamos con otras cosas, como puede ser una bombilla como aquella, pero como decía, no si lo comparamos con una lámpara de vapor de sodio de baja presión. La lámpara de vapor de sodio de baja presión tiene, y la farola en sí, tiene también una vida de, un técnico podría confirmarlo mejor que yo, entre 20 y 25 años. En cambio, estas de LED me dicen que en el País Vasco, en La Rioja, no sobreviven a un invierno, porque imagínense ustedes que dentro tiene una electrónica que es, de alguna forma, parecida a la electrónica que puede estar dentro de una cámara de fotos
o de un televisor y eso. Imagínense ustedes dejar su televisor fuera durante todo el invierno. Esto no existe, posible, porque se expande durante el día, se calienta y durante la noche se contrae. Aquí no tenemos heladas, pero todo esto, la humedad y todo esto hace que la vida, no tanto del LED en sí mismo, porque ellos dicen que el LED es eterno, sí, pero todo el resto no lo es, y todo el resto cuesta mucho. Además, la placa y todo esto es un sistema muy caro, en general. ¿Y por qué lo hacen? Porque alguien es tan listo que consigue venderle la moto llamada, ¿no? Es decir, esto es algo que tú puedes instalar en un sitio cualquiera donde no tengas la conexión con la luz eléctrica. En realidad, la verdadera pregunta sería, ¿me hace falta iluminar realmente aquí? Porque lo que decías era, ¿pero para qué si la gente no vive por allí? Es un poco exagerado el tema estilo Petacuria de las 3 farolas por habitante. Creo que sean más, pero bueno. Bueno, otro tema. Está claro que perder la visión del cielo nocturno es perder las raíces, no solo aquí, sino en muchísimos sitios. Perder lo que llamábamos antes el patrimonio intangible, lo que era la tradición de los abuelos, bisabuelos y eso. Justamente citabas, perdona si tuteamos, pero eso era lo que hacíamos eso. Antes de la pregunta era el arado, ¿no? Esta constelación que existe solo en Canarias, porque no es exactamente Orión. Se han hecho estudios y es muy interesante esto, ver cómo los antiguos parecen majos, pero sobre todo después los campesinos han localizado en el cielo ciertas zonas, solo ciertas constelaciones, ciertos grupos de estrellas que están estrictamente conectados con estaciones, con la llegada de las lluvias, con el nacimiento de los baifos y cosas de este tipo, que son cosas que, además de formar parte de un patrimonio que es realmente sería una pena que se perdiera, pero es también muy interesante a nivel turístico. Con el Ayuntamiento de Antigua, otra vez voy a citar esto, pero porque me parece realmente importante, en las fechas de las Perseidas, es decir, de las lágrimas de San Lorenzo, hemos organizado ya 2 años un evento público donde vamos al poblado de la Atalaíta, por eso raíces y cosas de este tipo, a ver las estrellas según lo que veían los antiguos habitantes de la isla, desde un punto que era el punto de ellos, donde hay bastante buena situación a nivel de contaminación lumínica, y también vemos con el telescopio varios objetos más y eso, y según el diario Canarias 7, es el evento público de astronomía más importante de los últimos años en Canarias, porque nadie hace una cosa de este tipo. Es una cosa sencillita y les puedo asegurar que cuando yo les cuento a la gente, incluido a los extranjeros, de estas cosas, la gente lo aprecia de verdad, porque primero desde su casa, en Londres o donde viva, o en Hamburgo, nunca ha visto el cielo, básicamente, no digo la Vía Láctea. Y además, eso de ver que en un sitio se cuidan las tradiciones y que se presenta una visión especial del lugar conectada con el patrimonio y cosas de este tipo, hace que la gente, la verdad, que se lleve una impresión que no es la del sol y playa de toda la vida, ¿no?, que estamos diciendo siempre desde el punto de vista de los hoteles y eso, sino que le damos algo que es realmente específico y propio de aquí y que la gente realmente se lleva a su casa con mucho gusto. Un día me ha llamado hasta un funcionario del ayuntamiento y me dice, pero me han llamado desde la península para pedirme cuándo hacemos el próximo evento, que vengo aquí, y de Lanzarote hemos visto grupos que han venido, de Gran Canaria, ¿cómo es esto? Y es porque la gente, en realidad, cuando lo ha visto, lo aprecia, y es una razón más para elegir a Fuerteventura, y creo que en muchas ocasiones
es que nosotros no apreciamos lo suficiente las cosas que tenemos aquí. Me pongo yo también, porque yo veo que a veces son los turistas, la gente que ha venido después de 2 años aquí, inventa actividades que aquí no se habían pensado antes. Me parece una pena. Es decir, desconocer un poco el patrimonio, no solo en este campo, sino en muchos otros, y la verdad que creo que se debería poner en valor, como suelen decir hoy en día. Dan muchos cursos en este sentido, pero en realidad de hacer que la gente se meta en esto es otra cosa, ¿no? A ver, Sí. ¿Alguien más quiere comentar? Está el micro por ahí rondando. A ver, aquí, mira. Vamos a ver. Al hilo de lo que decía el hombre antes, que el alcalde de Betancurí había llevado al huerto más o menos a los vecinos en que les apagaba la luz por la noche y no se enteraban. Yo he escuchado por ahí, ¿no?, que están ahora unos tipos de un sistema nuevo en el que una lámpara un poco inteligente, ¿no?, en el que tiene una especie de sensores, la van a poner en los pueblos, entonces cuando no hay nadie se apaga, cuando sale una persona se sabe, como lo que existe por ahí ya en la casa, que un poco Sí. así. Entonces, con una lámpara eficiente, en el sentido de que no contamine, y encima con un ahorro de ese tipo, yo creo que estamos Sí. a lo que se tiene que ir, ¿no? Perfectamente. Y eso, vamos, no consigo yo que vayan a hacer una lámpara que contamine mucho para un ahorro energético, ¿no? Entonces creo que lo ideal es irnos a un tipo de esa lámpara, ¿no? Sí, bueno, decimos que aquí podríamos, yo por lo menos las cosas que me han contado los técnicos y los concejales de los ayuntamientos van por 2 caminos. Una es que en ciertas instalaciones donde dicen que por temas de seguridad, que hay cámaras y cosas de este tipo, por ejemplo el albergue de FIA, donde hay focos allí absurdos al lado del observatorio y es del Cabildo, y también podría ser la granja experimental de Pozonero, que es otro absurdo y ilógico foco de contaminación. Cuando vamos a ver en el poblado de la Zalaíta, lo primero que yo pregunto a la gente es: ¿qué ven ustedes? Y todos me indican allí los focos ¿qué es eso? Y es bastante ilógico tener estos focos iluminando y deslumbrando para nada. Lo lógico sería, además de ponerlos en la posición correcta, de poner un sensor, y si alguien camina, entonces se enciende y allí tenemos la cámara, y sería muchísimo más eficaz, porque está claro que cuando uno, me parece difícil que vaya a robar plantas en la granja experimental, pero uno en su casa, por ejemplo, o en otros sitios, el hecho de encender la luz, de repente hace pensar que hay cámaras y que hay alguien que está interviniendo. Entonces ahorra una barbaridad de corriente y hace su servicio. Pero no sé si esto se puede aplicar para alumbrados públicos. Lo que a mí me están diciendo es esto, que lo que han hecho ya y están haciendo, y que me comentaba el otro día que van a hacer también en Antigua, en todo el municipio, es más o menos esto: hay que cambiar los cuadros eléctricos, es decir, los puntos donde se regula la intensidad, el tiempo de la luz en las varias líneas que encienden las farolas. Poner bombillas que se puedan encender a mitad, por ejemplo, de intensidad, que es una cosa que es perfectamente factible. En La Palma está hecho desde muchos años y tenemos todas las referencias, la tecnología. Antes decía de la Oficina Técnica por la Protección de la Calidad del Cielo. Ellos tienen listados de lámparas, precios, proveedores, todo, hacen el proyecto. Es decir, mejor imposible, se trata de aprovecharlo. Entonces la idea sería poner cuadros inteligentes, poner líneas distintas, de forma que a partir de las 11 de la noche, por ejemplo, se apaga una farola así y otra no, y las otras se bajan de intensidad. Yo le puedo decir por experiencia que el centro de Santa Cruz de La Palma ya funciona así. A las, creo que 12 de la noche, se apagan mitad de las farolas y las otras se reducen de intensidad.
Bien, si uno no está allí mirándola en el momento que pasa, no se entera de nada. Yo estuve allí pasando a las 11 y volvió a pasar a las 12:30. Me han dicho, mira, se ha apagado. Entonces lo miras y dices, sí, es cierto. Pero yo conduciendo no me enteré absolutamente de nada. Es decir, la sobreiluminación no sirve absolutamente para nada. Hay una cosa que llaman efecto dominó. Es decir, si yo pongo una farola muy intensa y al lado pongo una que está según las normas de ley, es decir, con los niveles que la ley dice, parece que está apagada. Entonces el vecino dice, no, tienes que aumentar la intensidad porque si no, no se ve nada. Porque allí estás iluminando y aquí no. En cambio, la respuesta sería, no, tengo que bajar las dos. A veces no se puede, porque es la tecnología de la bombilla, es el cuadro eléctrico, que no se puede sustituir, pero hay muchas subvenciones que da el Estado para este tipo de cosas. Y también la da para la biodiversidad, para muchas cosas, donde en una isla como Fuerteventura se pueden aprovechar para hacer este tipo de trabajo. De hecho, ya lo han hecho en Vega de Río Palmas, y allí lo que decía el alcalde, me decía que están ahorrando un montón de energía simplemente haciendo las cosas bien con una subvención que han obtenido a raíz de cosas que después se trata, por supuesto, de estar siempre pendientes, pero en general los distintos ministerios intentan favorecer ese tipo de cosas porque significan bajar la importación de petróleo, el coste de todo, etc. ¿no? Pasar aquí el micro a... Decía, Dios mío, ahora las estrellas, yo no me entero de nada de eso pero me agradó profundamente que el giro que le dio la conferencia, cosa que le agradezco sinceramente. Mi pregunta va en el sentido de que a veces llegan a mi instituto carteles del Starlight, alumnos que vayan a TEFIA el fin de semana, cosas así. Y mientras estuvo en el instituto, un chico de la Tarajal que se llamaba Cristóbal Correa, que le interesaba astronomía, pues le dio vidilla aquello y le da pasado por las clases los papeles. Pero hace 3 cursos que se fue, nadie le hace ni caso. Y mi pregunta concreta es, ¿hay sensibilidad en los sistemas educativos, en la administración pública, en Fuerteventura, realmente, y efectos patentes de esa sensibilidad con el tema lumínico? Bueno, se trata de educar un poco a la gente, ¿no? Porque si no, nadie se pone problema porque está acostumbrado así. Un poco algo parecido ha pasado con la reserva de la biosfera. Yo he escuchado ciertas cosas, ciertas frases que me han llamado mucho la atención por parte de cazadores que decían, mira, aquí me ponen la reserva de la biosfera y me impiden matar a butardas, pero eso nunca se ha podido hacer, por ejemplo. Pero yo siempre he disparado todo lo que se movía. Bueno, hiciste muy mal. Es decir, no me estás diciendo, estamos recortando derechos, aquí estamos intentando salvar la isla y salvar a cosas que son específicas, importantes, que hacen que la isla sea distinta, ¿no? Es cierto que en el tema de la contaminación hay que moverse. La agrupación astronómica de Fuerteventura, como estamos hablando de TEFIA, del albergue del observatorio, fue pionera en este sentido. Afortunadamente, ha habido, por distintas razones, personas como Tony Gallardo, que lo han entendido muy bien y se han hecho promotores de iniciativas y cosas de este tipo para que sus compañeros del Cabildo se dieran cuenta que ciertas cosas no deberían hacerlas y que no pueden al mismo tiempo decir, estamos en favor de la protección del cielo, queremos la reserva Starlight como instrumento turístico y científico, y al mismo tiempo sigan poniendo farolas que no son las adecuadas y sin darse cuenta a veces, ¿no? Entonces, por eso se dieron charlas, y cuando hay alguna ocasión yo siempre intento hacer hincapié, aunque no venga a cuenta. Esta vez sí que venía a cuenta, pero en otras cosas no tanto. Yo veo, por ejemplo, que estudiantes del Instituto de Majada Marcial, donde hicimos ya 2 eventos con 25 estudiantes, lo entienden y serán los futuros técnicos que tendremos. Por eso me interesa también esto. En La Palma hay mucha sensibilidad, porque ellos se dan cuenta que La Palma es la isla
de la astronomía para toda Europa. Entonces, no digo que sea solo una fuente de ingresos, sino que es un orgullo para ellos de tener el cielo, y entonces sí, están intentando hacerlo, también los hoteles y cosas así. También es cierto que existen multas para los que no cumplen, y eso también ayuda, porque dicen, hasta en Alemania esto funciona como técnica, ¿no? Eso, que dicen que nosotros los latinos somos un poco más. Sí, la verdad es que eso es un problema importante, hay que sensibilizar cada vez más a la gente sobre esto. Resulta normalmente hablar en términos económicos, es decir, de ahorro. ¿Te interesa más que el ayuntamiento despilfarre de esta forma, o bien que tengas, que no sé, gaste el 30% de lo que está gastando ahora en factura de la luz y el resto lo dedique a servicios sociales, al mantenimiento de las carreteras y cosas de este tipo? Hablamos a nivel nacional, estamos hablando de miles de millones de euros. A nivel de Fuerteventura no lo sé, sinceramente, pero son números importantes, porque son ahorros importantes, y eso, por eso estamos un poco intentando, decimos vulgarmente, dar la lata a los concejales, y yo estoy realmente, decimos, bastante contento de que el Ayuntamiento de Antigua y el de Betancuria especialmente están haciendo las cosas porque se han creído lo que les estoy diciendo, no porque soy yo, sino porque el Congreso Starlight, la Reserva de la Biosfera, la Agrupación Astronómica, estamos diciendo cosas que son de sentido común, al fin y al cabo. Lo que decíamos antes, que desde La Gomera, que sigue siendo un sitio magnífico, allí en la, ¿cómo se llama? La laguna que está sí, arriba en el Garajonay, es un sitio fantástico para ver las estrellas, hoy todavía, y espero que esto en Fuerteventura tenemos sitios que son hasta mejores, esperemos que sí. Sí, yo creo que ha sido muy interesante, Enrique, y nosotros lo agradecemos mucho, y sobre todo, por ejemplo, esos detalles tan sencillos como acaba de decir, por ejemplo, eso, aquí, yo nunca he entendido, aquí en Tiscamanita tenemos quizás en el municipio donde más espacios públicos hay, ¿no? La iglesia, los parques que están alrededor, el merendero, campo de fútbol, pero claro, que esas luces, esos focos potentes que están deslumbrando a todo el mundo, y uno dice, ¿para qué? ¿Para qué tanto todo eso durante toda la noche? O sea, cosas de esas así que a lo mejor no las reflexionamos, y nos ayuda esto a pensar con estos razonamientos, como tú decías, más que científicos, de sentido común. Sí. Se trata simplemente de colocar los correctos, si es que queremos, simplemente en lugar de ponerlo así, lo ponemos así, sí. Y ya está. El campo de fútbol, ¿para qué iluminar al lado opuesto del campo? Iluminamos hacia abajo. Y lo mismo del albergue de FIA, o aquí hay trabajadoras de la granja de Pozo Negro, o en fin, cosas que nos afectan a todos directamente y a nuestra casa particular y todo. Así que yo creo que ha sido bastante interesante. Gracias. El próximo día, si Dios quiere, el día 3 de febrero, tendremos una charla histórica, 100 años del Cabildo de Fuerteventura. Carmelo Torres es un chico joven, licenciado en Historia, de aquí del municipio de Tuneje, y él, pues profesor de instituto de Historia, pues ha estado varios años trabajando en la historia del Cabildo. Van a salir 2 tomos muy gruesos del libro, el primero está a punto de salir, 2 tomos de la historia. Entonces él ha hecho un esfuerzo de resumir los 100 años de historia del Cabildo, que son los 100 años de Fuerteventura, y va a ser la charla del próximo día, así que le citamos para el próximo día. Y como hacemos siempre, además de agradecértelo, Enrique, que digas tú la última palabra de la noche y ya nos vamos. Creo que ya yo dije demasiado, así que se la dejo a ustedes como decimos, espero de haber dejado, además que unas reflexiones para que ustedes saquen las conclusiones que les parezcan más oportunas, pero también así, sembrando esta también esa cultura de hacer las cosas con sentido común, de no
despilfarrar los recursos, que tenemos poquitos y que tenemos que traerlo desde fuera. Y este deseo que los reyes nos traigan esta Fuerteventura sostenible, que eso es lo que más me ha gustado. Pues nada, gracias.